Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el Congreso de Food Studies de Comunicación y Periodismo Gastronómico, dedicado en esta edición a hablar de beber. Y en esta tercera sesión del Congreso, digo tercera sesión porque este Congreso lo hacemos en un formato que llamamos Slow Congress, ¿no? Es un formato en el que vamos cada mes invitando a alguna persona a hablar de un tema que nos ocupa, un tema que no se suele abordar dentro del periodismo gastronómico y que consideramos de cierta relevancia y de importancia, por lo menos para tomar conciencia de ello, ¿no? Entonces, en esta edición hemos optado por hablar de beber en todos los sentidos, ¿no? Y también incluye el no beber. Para hablar de este tema, hoy tenemos con nosotros a Santiago Rotaeche. Él Hola, es terapeuta. Hola, Santiago. hola Janet, ¿qué tal? Hola, bueno, te voy a llamar Santi porque como te conozco hace ya algunos años por un amigo común, pues vamos allá. Fenomenal. Bueno, pues Santiago hace 20 años que tomó la decisión, como él mismo indica en un texto que ha publicado en The Foodie Study, decidió pues cerrar el grifo de la MAU, como dice él en esa metáfora, y empezar otro camino, y en ese camino está un proyecto muy interesante que se denomina MMS, Mucho Mejor Sin, y en el que él trabaja como terapeuta. A mí me gustaría, Santi, si te parece que nos contaras primero, de una forma breve, cómo comenzó ese proyecto y cómo te decidiste por ese cierre del grifo de la MAO. Bueno, yo me decidí por el cierre del grifo de la MAO porque a mí no me sentaba bien beber. Yo no bebía bien, no sabía o no podía parar a tiempo y además arrastraba pues el consumo de otras muchísimas cosas y tuve que tomar la decisión de parar de beber como por necesidad. Ujú, Y hice pues lo que se hacía entonces y lo que hacen muchísimas personas, que es entrar en un centro de desintoxicación y de tratamiento de las adicciones y entrar en un programa de recuperación que fue duro, no, en el sentido de que bueno, vivimos en un mundo en el que el alcohol tiene muchísima presencia. Y entonces la propuesta clásica es un poco como aislarte del mundo y retirarte del mundo, cosa que yo he ido luchando poco a poco para que no sea así. Y además, eso fue por lo que yo dejé de beber, Janet y un resto de gente, un poco como por necesidad, por ser adicto, por ser drogadicto y alcohólico. Pero a lo largo de todos estos años, que son ya 20 años en mi sector, ¿no? Pues me di cuenta que, que esto estaba muy polarizado, ¿no? Vivíamos en un mundo en el que o no tenías ningún problema con las drogas o tenías un problemón. O te lo tenías que resolver tú solo con una voluntad de consumir menos o no consumir, o tenías que entrar en un mundo, pues, bueno, en el que estábamos todos juntos, desde todo el mundo junto. Y, y eso me parece, primero me parece que no refleja la realidad, que hay muchísima gente que no le sienta bien beber o que no le sientan bien las drogas y a lo mejor tampoco cualifican para estar en un centro de desintoxicación y son personas que no tienen ninguna ayuda, nada más que la ayuda de no consumas y ya está. Entonces, con esta premisa, pues decidí emprender este proyecto que se llama Mucho Mejor Sin Beber al principio, ahora se llama Mucho Mejor Sin Dependencias, donde simplemente, para que me entendáis, yo antes como terapeuta, más o menos en una hora y media de entrevista,
tenía que llegar a este acuerdo con la persona que tenía delante, primero que era adicto, nadie quiere ser adicto, y segundo que no iba a volver a poder consumir nunca nada más el resto de su vida. Y digerir esto en una hora y media me parece que a muchísima gente se le hace bola, y como se le hace bola se retira del mundo de la ayuda. Entonces decidí cambiar un poco el discurso y ver si beber te sentaba bien o te sentaba mal. A muchísima, aquí ya mucha más gente me confiesa o me dice o me habla que beber no le sienta bien, y que aún así no consigue no beber por la presión del grupo, por la presencia que el alcohol tiene, por un montón de cosas que si quieres luego hablamos de ellas. Y entonces yo la propuesta que hago es, bueno, pues vamos a parar un año de beber, yo te voy a ayudar a que esto se convierta en una realidad, y además a que pares de beber, pero no de vivir, que es muy importante esto para mí. Y cuando haya pasado un año, pues ya tú decides lo que quieres hacer, ¿no? Si quieres intentar beber de una manera saludable, o simplemente pues ya no quieres volver a beber más y quieres vivir en esta vida sin consumir nada. Y de ahí nació Mucho Mejor sin dependencias. Como su propio nombre indica, intentamos que el cambio sea a mejor. ¿Y por qué digo que a mejor? Que para mí esto es importante. Porque antes, o muchos recursos, más o menos lo que hacen para que, lo voy a resumir mucho, pero es así, es decirte, tu mundo es negro con las drogas y con el alcohol, entonces te tienes que conformar con un mundo gris, que es mejor que negro, ¿no? Pero sigue siendo gris. Y mi trabajo va muy en contra de eso. Yo no creo que nadie se tenga que conformar con un mundo gris. Tenemos que trabajar para que el mundo sea mucho mejor solo que sin beber o sin la dependencia que tú tengas, porque efectivamente pues no te está sentando bien y te está dando pues mala vida, ¿no? Y de ahí nace este proyecto. Ese es el nacimiento de Mucho Mejor sin dependencias. Es un discurso diferente al que he oído habitualmente con respecto a los programas habituales que solemos escuchar de una negativa 100%. Tú hablas de beber de una manera saludable. ¿Qué significa exactamente esto? Pues mira, yo pienso que el alcohol tiene que servir para mejorar tu vida. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Mejorar bueno, vosotros que estáis en el sector gastronómico, pues tiene que servir para mejorar la experiencia la experiencia gastronómica. O tiene que servir para mejorar tu experiencia de noche, o tiene que servir para mejorar lo que sea, pero el alcohol tiene que servir para mejorar tu vida. Y para la mayoría de la gente es lo que hace. Hay un 70% de personas que el alcohol mejora su vida, y que no tiene ningún sentido que dejen de beber. Pero hay un 30% que no, y un 30% es mucha gente, muchísima gente. Y este 30% no son todos adictos o drogadictos al uso que nosotros tenemos en la cabeza, pero un 20%, un 10% sí, y otro 20% son personas que si dejasen de beber, su vida mejoraría. Mejoraría en muchísimos aspectos, ¿no? Entonces, yo por supuesto que no soy de una liga antialcohol, para nada, ¿no? Porque efectivamente sí que pienso que hay mucha gente que el alcohol, incluso las drogas, pueden mejorar su vida, pero hay otros muchos que no. Y Cómo sabes en qué liga estás tú? ¿En ese 70 o en ese 30? ¿Cómo se puede identificar? Porque pues si que el tú alcohol te te siente quitas, mal es algo como un poco abstracto. no, porque si tú consigues quitarte de la cabeza. Aquí lo importante es la pregunta, ¿no? A mí lo que me preguntan en la calle, o cuando alguien se entera que soy terapeuta o que me dedico a esto, es, oye, ¿cuándo yo sé que soy adicto, ¿no? Y además están siempre buscando una respuesta que tenga que ver
con la frecuencia y con la cantidad de consumo. Y es nada que ver. Es que esa no es la pregunta. La pregunta no es cuando yo sé si soy adicto, cuando yo sé si soy adicto, es cuando yo ya voy a aceptar que el alcohol no me sienta bien. Pero como no te puede sentar bien el ajo, o como no te puede sentar bien, yo qué sé, pues la mayonesa, es que me da igual cualquier otra cosa que no te sienta bien. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que la gente no se pregunta eso. La gente tiene miedo de que le metamos en la bolsa del adicto o del alcohólico, porque estar dentro de la bolsa del adicto o del alcohólico ya empieza a decir cosas de tu personalidad, de tu manera de ser, de tu valía, en fin, es una etiqueta que está muy estigmatizada. Entonces, cuando lo sabes, Janet, pues el mismo día que sabes que el ajo no te sienta bien, pues cuando te das cuenta repetidas veces que no has tenido una buena experiencia y que a lo mejor no es lo suficientemente mala para que te ingresen en un hospital o para que vengan las ambulancias, pero no tienes una buena digestión o no tienes lo que sea, ¿no? Em, Hay muchísimo miedo a dejar de beber. Es como si dejar de beber fuese dejar de vivir, ¿no? Las primeras cosas que me preguntan es, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando salga? ¿Qué voy a hacer cuando quede? ¿Qué voy a hacer cuando esté en los lugares y en los escenarios donde la gente está habitualmente bebiendo? Y Ujú, y eso es un gran problema, porque fíjate, o sea, yo me doy cuenta en mi trabajo, y lo estaba hablando esta mañana con mi equipo de terapeutas, que cuando una persona deja de beber, tiene dos grandes temores, que el primero es dejar de ser normal, y eso quiero que lo entendáis en su máxima profundidad. Tienen miedo a ya no ser personas normales. Y luego un miedo también a perder un sentido de pertenencia. El alcohol y las drogas unen mucho, ¿no? Une a un grupo, ¿no? Beber juntos o incluso consumir juntos. Y ese temor existe en las personas que a lo mejor se plantean o piensan que podrían dejar de beber. Y, y bueno, pues esa es nuestra batalla, la verdad. ujú. El caso es que en algunas ocasiones he escuchado a personas, a periodistas gastronómicos indicar bueno, que aquellas personas que tienen adicciones, una adicción con el alcohol, podrían tenerla con cualquier otra cosa porque el problema es realmente un problema psicológico que le lleva a la adicción, ¿no? Pero tú planteas otra cosa, ¿no? Que es que no te sienta bien. O sea, que a muchos, aunque nos cueste admitirlo, probablemente tampoco nos sienta bien, ¿no? Dependiendo, ¿no? Para mí lo importante es mm, intentar luchar por tener una vida lo más plena posible, cada uno por donde lo busque, ¿no? O por el hedonismo, o por la espiritualidad, o cada uno por donde quiera. Entonces, si beber no te sienta bien, tiene muy poco sentido seguir bebiendo. Ahora, ¿por qué es tan difícil parar de beber? ¿Por qué tantísima resistencia a parar de beber? Porque Porque beber no solo es beber, o sea, beber no solo es coger un vaso de vino y tragártelo y saborearlo y ya está. Beber es hablar del vino, reunirte alrededor de él, vivir la experiencia. Y ahora, bueno, yo hace 20 años que no bebo, y todos vosotros seguro que sabéis mucho mejor que yo que en 20 años todo esto ha cambiado mucho. Cuando yo bebía un gin tonic era un puñado de ginebra con una tónica tirada encima. Ahora un gin tonic es como una especie de obra de arte. Cuando hace 20 años había muchísimos menos vinos que ahora. Hace 20 años la gente entendía de vinos muchísimo menos que ahora, o hablaba de vinos de una manera diferente a la que se habla ahora. Entonces todo eso que ha
que ha surgido alrededor del consumo, de los cócteles, es también dejar eso, es también no formar parte de eso. Y para estar en el ocio y en la sociabilidad y en los vínculos con personas, que muchas de ellas utilizan el alcohol de una manera saludable para generar esos escenarios, pues por lo menos tienes que tener una guía y un aprendizaje. Luego, por otro lado, está lo que dice tu amigo, que la gente que se ha enganchado al alcohol se podría haber enganchado a otra cosa porque es un problema psicológico. Y eso a tu amigo, por un lado, no le falta razón, lo que pasa que no es tan sencillo. Sí que es cierto que el alcohol y las drogas pueden servir para manejar tu mundo emocional de una manera un poco artificial y por ende no aprender a manejarlo con los recursos que deberías haber aprendido. Es como andar en bici siempre con unas ruedines a los lados, ¿no? Pues no aprendes nunca a montar en bici del todo. Es como, no lo sé, como, en fin, es como copiar. Para muchas personas es como copiar en el examen. Entonces, cuando ese es el caso, pues no, tampoco pasa nada, porque no deja de ver, uno ve su asunto a resolver psicológico y el asunto a resolver psicológico se resuelve. Yo creo, Janet, y gente que en una sala de terapia como la mía hay a lo mejor mm, como un 50% de personas que han llegado a tener una mala relación con el alcohol porque tenían problemas emocionales que no han resuelto bien. Y hay otro 50% de gente que han llegado a tener una mala relación con el alcohol porque el alcohol se ha convertido en un hábito que no lo han sabido cambiar. Y bueno, yo tengo 50 años ahora, yo no sé más o menos las edades que tenéis vosotros un poco, pero bueno, a lo mejor algunos parecido. Una persona de 50 años que beba como bebíamos todos con 18, pues es una persona que tiene graves problemas con el alcohol. Porque una persona de 50 años no se puede tomar 9 copas tres días a la semana, como hacíamos todos con 18 años, ¿no? Y todas las personas que salían conmigo en Madrid y se tomaban 10 copas el jueves y 10 copas el viernes y 10 copas el sábado, muy pocas están en terapia para dejar de beber, porque eso se hace con 18, con 19 años, con 20. Luego de una manera natural vas modificando tu patrón de consumo a tu evolución. Pero bueno, pues si tienes la mala suerte de que a lo mejor no sabes salir de ese hábito, por todo lo que sea, por todo lo que te construye beber, por lo importante que sea para tu identidad, una cosa tan, bueno, pues una cosa a lo mejor no tan tonta, pero tan pues si tú eres un gran entendedor de vino, si eres el que siempre elige el vino y entiendes de vino y sabes y conoces el mercado del vino, pues puede convertir en una parte de tu identidad. Es una parte, a lo mejor no es la más importante ni es la que te define del todo, pero es una parte de tu identidad. Y a lo mejor para una persona así, dejar de beber, pues es más difícil que para alguien que eso no forma parte de su identidad. Creo que tienes a muchas personas además relacionadas con el mundo de la hostelería dentro de tu proyecto, mucho mejor sin. Es cierto que hay quizás esa traba por la relación cultural y identitaria que se tiene con los alcoholes. Bueno, tú cuando me dijiste, Janet, que estabais pensando en que el sector de la hostelería tiene alguna responsabilidad en el alcoholismo, o no sé si lo dijiste con esas palabras exactamente, pero fue un poco más o menos como lo que yo entendí. Primero, yo nunca lo había pensado de esa manera. O sea, yo nunca había pensado eso de esa manera tan concreta, pero una vez oyéndolo pues empiezas a ver detalles que a lo mejor nunca le has dado importancia y son importantes, ¿no? O sea, el más obvio de todos. O sea, yo cuando voy a un restaurante,
tengo que pedir que me quiten la copa de vino, no tengo que pedir que me la pongan, o sea, ya se da como por supuesto. Tengo que pedir que no me den vino en vez de pedir que me den vino. A lo mejor en un restaurante no lo sé, pero en una boda, en un evento, en algo así, es todo lo contrario. Nunca me han ofrecido un bombón de chocolate como una cortesía cuando he terminado de comer. Siempre me ofrecen un chupito de alcohol. Siempre. Y si no bebes, pues no te dan nada. Que te pueden dar, yo qué sé, una galleta príncipes, que tampoco te tienen que dar el puesto de la casa, pero yo qué sé, un caramelo, ¿no? Si no bebes, nada. Y si bebes, pues tienes tu premio. Eh, lo que hablé en el artículo, que no sé si habéis leído, que estaba un poco en clave de humor, está en clave de humor, pero es un poco verdadero, ¿no? O sea, son cosas que sí que pasan, ¿no? Yo como escribía, yo bebo Coca-Cola y bebo Coca-Cola comiendo, por mucho que le fastidie a mi mujer. A mí me parece súper fuerte que el sector de la hostelería no sepa que si pones una Coca-Cola del tiempo con hielo se le va el gas. O sea, es como de clase uno de beber Coca-Cola, ¿no? Tampoco es una cosa como súper sofisticada. Y me impresiona muchísimo que en un restaurante muy caro te pidas una Coca-Cola y te la sirvan así. Es como, tío, es que tampoco es tan difícil saber esto. Pon algunas Coca-Colas en la nevera, ¿no? Y ya está, ¿no? O sea, tampoco es una cosa como tan rara. Eh, pero, y luego, pues yo qué sé, ¿no? Al final, la verdad es que son estas pequeñas cosas que yo tampoco les doy como muchísima importancia, pero si te pones a pensar sobre ellas, pues van teniendo su importancia. No hay, no hay mucha oferta para el que no bebe alcohol. Pero que yo lo entiendo que no haya mucha oferta para el que no bebe alcohol porque no hay tanta gente que no bebe alcohol. Entonces, yo tampoco, o sea, yo lo entiendo, la gente tiene sus negocios y tiene sus rentabilidades y tienes que tener el producto que más te demanden y que más tengas que... O sea que por un lado sí, pueden tener cierta responsabilidad, pero por otro lado tampoco pienso que ellos tengan que hacer otra cosa, ¿no? O sea, no creo que ellos tengan que luchar contra que la gente no beba, ¿no? Pero bueno, pero son esos pequeños detalles sí que son importantes, ¿no? A lo mejor sí que es interesante que tengan unos, pues no lo sé, pues algunos cócteles o algunas cosas que no tengan alcohol, alguna que le, o sea, es muy, mm, em, em, pues muy curioso que tú vas a restaurantes muy buenos, ¿no? Pues como yo qué sé, pues como Arzac o como este otro que está entre Bilbao y San Sebastián, que es Echevarri, y que te den de comer con tantísimo cuidado y que sin embargo no tengan ninguna oferta para que esa comida la puedas acompañar sin beber alcohol, ¿no? Con lo que sea, ¿no? Con lo que el chef se invente. Eso no existe, ¿no? Eso no está en la mente de las personas que están haciendo estas cosas, ¿no? Entonces, si no bebes alcohol, tú solo puedes acompañar una experiencia gastronómica con agua. Porque yo, hombre, yo como con Coca-Cola, pero tampoco me meto en Arzac con una Coca-Cola porque a lo mejor me parece un poco como, pues no sé, así como si una falta de respeto, no lo sé, pero solo lo puedes hacer con agua. No lo puedes hacer con nada más, con ninguna otra cosa más. Fíjate que es curioso porque ahora que he estado, ocurre en muchos países, pero ahora he estado en Asia y he estado en Malasia y allí lo raro es comer con alcohol. Allí lo habitual es comer con infusiones y he alucinado con la variedad que tienen. Las que más me han gustado son unas infusiones, porque me gusta mucho el sabor amargo, ¿no? Y tienen unas infusiones frías con sabores amargos, otras elaboradas con té. Y a mí me parece que ya que tanto se inspira, ¿no? La hostelería en Asia,
pues le falta este puntito, ¿no? Para acompañar el maridaje, para hacer un maridaje en este sentido. Porque tienes razón, o sea, en estos restaurantes de alto nivel, a mí también me ha ocurrido el solicitar bueno, pues el maridaje sin alcohol y ha sido pues casi dantesco. O sea, y aparte de que hay un cierto desprecio, ¿no? Que esto sí que hemos hablado, ¿no? Hay un puntito, ¿no? O sea, la consideración es distinta. Estoy 10 minutos hablando de un vino y a ti te pongo un zumo de no sé qué y ya está, ¿no? O sea, la narrativa me la robas, ¿no? Porque a él le das 10 minutos hablándole de todas las maravillas y a mí me has quitado la narrativa. Dime por lo menos que el zumo lo has hecho, yo qué sé, pues no sé. Entonces, bueno, ese trato sí que es verdad. Y yo me planteo hasta qué punto la presión del grupo de la que hablabas antes, ¿no? ¿Hasta qué punto sientes tú cuando estás en una mesa rodeada de otras personas? Porque esto es una cuestión que a mí me surge, ¿no? ¿Hasta qué punto crees tú que cuando los otros piden alcohol, a ti te dan ganas también de pedirlo o estás muy firme y eso no te No, afecta? o sea, a mí ya no me da ninguna gana de pedir alcohol. O sea, yo ya tengo muy asumido que a mí el alcohol no me sirve. Yo tengo asumido que si yo empezase a beber alcohol, todo empeoraría y todo sea peor. Pero sí que es cierto que hay momentos en los que te sacan, que a mí me puede importar más o me puede importar menos, pero te sacan, ¿no? O sea, son momentos, pues bueno, pues el momento de la elección del vino, pues en todo eso tú te lo pierdes, o sea, no estás, es como si estuviesen hablando de un viaje que tú no vas a hacer. Pero bueno, eso no pasa nada. El momento de brindar, o sea, se está empezando ya a perder la, la historia de que tú no puedes brindar sin alcohol, ¿no? Yo creo que la gente ya está empezando a aceptar que puedes brindar, que se puede brindar sin alcohol, pero es una batalla y parece que es una batalla tonta, pero no es una batalla tan tonta, porque a mí a lo mejor ahora no me importa mucho, pero si yo llevo 3 meses sin beber, en verdad tengo ganas de beber, me siento raro por no beber, llega un momento del brindis, que es un momento de unión y de celebración, y me dicen cuatro que yo no puedo brindar sin alcohol, pues es como un jarrón de agua fría, ¿no? Em, el, y bueno, pues sí que tienes como esos momentos de aislamiento, pero eso vamos, que lo vas superando, ¿no? También es cierto que en mi caso concreto es un poco diferente que en otros casos concretos, porque que yo sea alcohólico o drogadicto, en el fondo es parte de mi marca, ¿no? Y yo lo reconozco, o sea, parte de la marca Santiago como fundador de Mucho Mejor Sin es que es un drogadicto que se ha recuperado y hace esto. Pero eso no le pasa a la mayoría de la gente que deja de beber. La mayoría de la gente que deja de beber, o sea, no, o sea, el alcohol es la única droga que si dices que no la consumes, tienes que pedir perdón y dar explicaciones. Y además, tienes como que convencerle al otro que tú tampoco, que tú no la consumes, ¿no? Y eso viene desde que yo era pequeño, o sea, todos hemos oído que el agua para las ranas, que no te fíes de quien no bebe, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una, bueno, yo siempre pienso en tono de humor que tendrá que llegar un día, del día del orgullo, del abstemio y que muchos tienen que salir del armario y salir del armario literal. Yo ahora estoy trabajando en un documental que hay mucha gente que podría dar testimonios muy interesantes y no los quieren dar porque no quieren exponer el problema que han tenido con el alcohol, que a mí me parece alucinante porque no expones el problema que has tenido con el alcohol, expones eso más la capacidad de superación que tienes al haberlo superado, ¿no? Pero, o sea, todo ese estigma y ese, o sea, todo eso sigue existiendo cada vez menos. Sí que es cierto que cada vez menos, pero sigue existiendo y
y seguirá existiendo. Y estas iniciativas que estáis teniendo ahora, de por lo menos tener esta conversación que estamos teniendo ahora mismo, pues me parece que son muy positivas y además muy necesarias, ¿no? Pues vamos a permitir que entren más personas a la conversación. Vamos a dar paso a Cris Silva, que tiene algunas preguntas, pero el resto de personas que quieran entrar es su momento, o sea, pueden levantar la mano. O... Sabiera también quiere comentar, no sé. Cris, ¿y luego Sabiera? Genial. Perfecto, perfecto. Hola Santiago, ¿qué Hola, tal? Cris, ¿qué tal? Mira, es que yo me he quedado con varias cosas que has dicho porque yo he trabajado muchos años en sala, concretamente como sumiller, y yo me doy cuenta que sí que es cierto que las cosas han cambiado y que cada vez hay un poco más de conciencia, ¿no? Respecto a la cantidad que se bebe y cómo se bebe. Pero yo me doy cuenta que aún así entre compañeros o excompañeros míos que yo he tenido como sumilleres, cuando los reencuentras en catas, en visitas a bodegas, en alguna feria, es verdad que existe ese miedo todavía de saber retirarse, ¿no? Por el qué dirán, qué van a decir de mí, ¿no? Si yo aquí ya me planto y digo, no sigo en esta cata o no sigo en esta feria de vinos porque yo entiendo que a mí no me sienta mal, no me sienta bien, perdón, hasta cierto punto beber. Entonces yo creo que dentro del sector de la restauración todavía creo que ese miedo sigue muy presente, aunque las cosas hayan cambiado en general, y que se justifican además ciertos comportamientos bajo esa forma parte de mi identidad, ¿no? Bajo esa frase que has dicho tú, ¿no? Que forma parte de la identidad de muchos de los que trabajamos en el mundo del vino, ¿no? Pues se justifican ciertos excesos aún sabiendo oye, no te está sentando bien el beber, ¿no? Y no sé si tú has tenido gente con la que has trabajado que te ha hecho esta misma reflexión dentro del mundo del vino. Mira, Cris, cuando yo empecé a trabajar en adicciones, que yo ¿Sí? empecé, pues, o sea, yo empecé como en el 2005 o algo así, ¿Mm? si venía a la consulta un sommelier, un camarero, un dueño de un restaurante, directamente lo que se le decía era que tenía que cambiar de oficio. Vaya. Era lo que por aquel entonces se le decía. Cosa que a mí nunca me gustó, porque no todo el mundo puede cambiar de oficio. Efectivamente. Yo, por ejemplo, llegó a mi consulta el nieto de una taberna de Madrid, que había sido de su abuelo, que luego había sido de su padre, que estaba empezando a regentar él. Era lo único que había hecho en su vida, lo hacía fenomenal, era el negocio de la familia. ¿Cómo le vas a decir a esa persona que tiene que cambiar de trabajo? No le puedes decir que tiene que cambiar de trabajo. Lo que sí que le tienes que decir es que tiene que trabajar de una manera diferente. No se puede sentar, yo qué sé, como, pues como algún amigo mío que tiene un restaurante que se sienta contigo y se bebe un gin tonic contigo. Pues eso no lo puedes hacer ya. Tienes que hacerlo de una manera distinta. Si para ti es importante esa relación con tus clientes, lo tienes que hacer de una manera diferente, distinta. Em, Sommelier, exactamente sommelier, exacto. Bueno, tuve un paciente sommelier y sí que dejó de ser sommelier, ¿no? Pero dejó de ser sommelier porque porque el sommelier tiene que beber. Y dices, es un sorbito nada más, pero tiene que beber ese sorbito. No, yo creo que tú no puedes hacer ese trabajo si no puedes beber. Pero se reinventó dentro de trabajar en una bodega y se reinventó dentro de la bodega y todas sus aptitudes de sommelier las ha desarrollado por otro sitio y le va muy bien y lo hace muy bien y ya está, pero em, es que si tú has dejado de beber y tomas un trago de vino
habitualmente se despiertan las celulitas bebedoras yo para que lo entendáis es un poco cuento, pero se entiende bien, las personas que vienen a una consulta como la mía tienen como dos personas dentro. Tienen una persona que quiere parar de beber y otra persona que no quiere parar de beber. Y ese dualismo existe. Existe en el momento que llegan a la consulta es porque esa persona que quiere parar de beber está más fuerte y te ha llevado ahí y te ha animado a que pidas ayuda. Pero eso no es una plaza conquistada. Durante un tiempo hay una batalla en la que la fortaleza es similar. Si estás tomando y catando vino, pues probablemente se fortalezca mucho el que, el que quiere beber. Pero yo me entiendo que en otros trabajos que pueden pasar otras cosas, si tú trabajas al aire libre y de repente tienes una enfermedad que el sol te sienta mal, pues tendrás que cambiar de trabajo. Pues es que el sol te sienta mal. Eso no lo vamos a cambiar ni con leyes ni con nada. O sea, te sienta mal. Si trabajas al aire libre, pues es que da igual lo que te quiera llevar la empresa, ¿no? O el mundo. El sol te sienta mal, no puedes trabajar. Tendrás que trabajar en otro sitio que te ayuden a reciclarte y que te ayuden a hacer ese cambio, pues sí que es importante. Pero efectivamente, si tú no puedes beber, pues no puedes ser sommelier. Sí que puedes estar en sala, como dices tú, sí que puedes tomar comandas, sí que puedes recomendar platos, sí que puedes comprar vino y me imagino que habrá maneras de saber qué vino es mejor y qué vino es peor. Y yo qué sé, no sé muy bien cómo funciona el negocio de sommelier, ¿no? Pero seguro que puedes hacer muchas cosas dentro del sector hostelería sin ser eso, ¿no? Y además utilizando lo que tú has aprendido como sommelier. Gracias, gracias, Santi. De nada. Javier, adelante. Abre el micrófono, abajo a la izquierda. Hola. Ahí, listo. Hola, qué bueno verte. Hola Javiera, ¿qué tal? Bueno, yo dejé de beber hace 2 años y medio casi. Y bueno, no viene a cuento que cuente esa historia, porque podría hablar horas de mi aventura de dejar de cómo dejé de beber y solo les dejo como spoiler que fue poniendo cañas. O sea, me puse a trabajar en un bar para poder dejar de beber. Y, y nada, y es fantástico y la verdad que la vida me ha cambiado para bien porque me gustaba mucho beber. Yo dejé de beber porque me gustaba más de la cuenta y sobre todo yo creo que el confinamiento y eso. Pero a través de, o sea, a ver, cuando dejé de beber, lo más difícil ha sido aprender a vivir sin beber. O sea, quiero decir que encon- me tardé 1 año en volver a cocinar sin una copa de vino. O sea, cocinar sin beber vino es muy difícil. Es muy difícil ir a una fiesta y ser el que no bebe. O sea, el mundo vivimos en una cultura alcohólica en el cual no beber es complicadísimo, te miran feo, es peor que ser, o sea, el típico vegano y dicen, ah, tú no comes carne, no, pero, o sea, yo me di cuenta que tengo que ocultar que no bebo, porque si no, ah, ¿por qué no bebes? Alcohólica. Si no tengo ningún problema, alcohólica hasta, pero de pura cepa, yo nací bebiendo a los 14 años. Pero lo que quiero decir es que qué difícil es disfrutar de las cosas sociales sin beber. Entonces, lo que decía Janet me hizo mucho sentido lo de que fue a Malasia y le pusieron las infusiones, porque el otro día fui a un restaurante en el cual era vegano, que yo no soy vegana, pero era vegano, y me dieron unas infusiones picantes, o sea, muy fuertes, que me hicieron todo el sentido de ver algo mientras comía, porque beber tomando agua es muy triste. Por eso me gustaría que el sector se hiciera cargo y empezaran a ofrecer cosas que no fuesen esto como mocktails. Yo no quiero un mocktails, yo no quiero una carne que me parezca que no es carne, pero no es carne. No quiero algo que parezca un mojito, pero no es mojito. Quiero algo que cumpla esa maravillosa función que puede tener la copa.
pero que no sea la copa. Eso es una cosa como que me, así como que reclamo, porque Es que eso que dices, Javiera, a mí me parece súper importante. Para mí lo peor del mundo, o sea, lo más cutre del mundo son las bebidas alcohólicas sin alcohol. es lo más triste. Eso es una cutrada. O sea, beber cerveza sin alcohol es súper cutre. Ya beber vino sin alcohol me parece lo peor. Los mojitos sin alcohol me parecen lo peor. O sea, me parece como, bueno, no lo sé. O sea, no sé la de palabrotas que puedo decir aquí. Me parece lo peor. Además porque si son para ayudar al alcohólico es la peor ayuda que puedes tener, ¿no? La peor. Eh, y además es que te impide, por lo que estás diciendo tú, Javiera, que se genere una oferta mm, saludable, interesante, creativa, eh, para acompañar lo que comes con otras bebidas, ¿no? No existe. Que en el extranjero está empezando a existir. A ver, el sueño de la mayoría de la gente que deja de beber o de mucha gente que deja de beber es montar un bar de bebidas sin alcohol. Mucha gente quiere hacer eso, ¿no? ¿Sabes Hay lo que mucho. pasa? Estoy de acuerdo, pero es que lo que es el mayor desafío, o sea, yo por ejemplo, es pasarlo bien sin alcohol. Yo lo paso fantástico, me encanta, yo no quiero volver a beber, pero quiero decir que es tan difícil vivir en un mundo sin beber, ¿sabes? O sea, está tan normalizado el beber que es como decías tú, o sea, ¿por qué los brindis tienen que ser con alcohol? Entonces creo que hay que hacer un cambio, no sé, o sea, cómo hacer que los, cómo decía, o sea, la soledad de los que no de los que no bebemos es muy grande. Entonces, eso yo creo que cómo se puede combatir es como un desafío que se tendría que plantear. Que no somos aburridos los que no bebemos, porque se puede Bueno, ligar. pero yo Yo creo, he ligar Javier, sin beber y ha sido muy difícil. o sea, yo creo que efectivamente si se amplía la oferta sería de agradecer, pero yo creo que es responsabilidad nuestra. O sea, es una responsabilidad nuestra, que por lo que tú me estás contando, creo que eres como yo, es responsabilidad nuestra poder bailar sin beber, poder sociabilizar sin beber, poder decir una tontería sin beber, poder estar como en ese ambiente sin beber. Es algo que tenemos que hacer los que no bebemos. O sea, los que no bebemos somos los que tenemos que enseñar a través de nuestro ejemplo que puedes hacer todo sin beber, que todo se puede hacer sin beber, Sí. que no hay nada que no se pueda hacer sin beber. Y, y esto para mí es muy importante porque os prometo que hay mucha gente que piensa que hay muchas cosas que no se pueden hacer sin beber. No, se pueden hacer mucho mejor las cosas sin beber. Todo se hace mejor sin beber. Claro, Pero tenemos mala fama. Es como que hay un problema de marketing, yo creo. hay un problema de No nos marketing. vendemos bien los que no bebemos. Hay un problema de marketing, el alcoholismo está estigmatizado, eh, con una serie de características que nadie las quiere tener. Pero bueno, yo quería intervenir aquí porque la decisión de al menos beber menos o de ciertos días no beber porque no quiero, yo sinceramente no lo pienso, ¿no? Que eso está en muchas personas hoy en día, ¿no? Y no es porque tenga un problema de alcoholismo, ni mucho menos, es bueno, pues porque hoy no quiero, porque mañana me tengo que levantar pronto o porque quiero estar muy, muy clara mañana, o porque simplemente no me apetece, o porque estoy embarazada, o porque durante esta temporada no, porque quiero adelgazar. Que esto también ocurre, ¿no? Porque el alcohol engorda bastante, ¿no? Entonces, no sé, que hay muchas, muchas posibilidades, ¿no? Entonces, no, Sí, el- Janet, hay muchas posibilidades, pero no todos. A ver, de antes os dije, con la mayoría de la gente que yo salía mucho cuando tenía 19 años, la inmensa mayoría beben menos, salen menos, y todo lo han hecho solos, de una manera más o menos ordenada, y porque la vida te va llevando a eso.
y ya está, ¿no? Es como de una manera como natural, no con demasiado esfuerzo, pues de una manera natural vas creciendo y vas haciendo cosas distintas. El alcohol, cuando tú eres una persona que te planteas beber menos y piensas en beber menos y no lo consigues. Y no lo consigues no porque, por lo que Mm. sea, no lo consigues porque cuando tú te has tomado una caña, no eres la misma persona que antes de haberte tomado esa caña. La gente dice, es que se le calienta el pico. No es que se le caliente el pico, o sea, es que hay una reacción química en las neuronas, ¿no? Sobre todo en la dopamina. Y la dopamina es una molécula que te ayuda a parar cuando tú quieres parar. Y si hay una reacción química en la dopamina, que esa molécula no existe, o existe mucho menos, pues cuando te has tomado la primera caña, hay muchas personas que no tienen la capacidad, aunque sí verbalmente, pero internamente no tienen la capacidad de entender que si se acuestan a las 5 y se tienen que levantar a las 8 se van a encontrar mal al día siguiente. No lo ven. Eh, es mucho más fácil que pares de beber, aunque solo sea un tiempo, y que después vuelvas a beber de una manera saludable. Como con otras muchas cosas. Yo, por ejemplo, a las personas que hacen ese planteamiento les digo, es mucho más fácil, si tú estás al régimen, es muchísimo más fácil que tú cambies tu yogur griego por un yogur, por otra cosa, por una mandarina, yo qué sé, por otra cosa, que por un yogur desnatado. Porque un yogur desnatado no te quita el foco del yogur griego. Y una mandarina, pues a lo mejor sí. Entonces, yo creo que es mucho más fácil y mucho mejor decir, bueno, pues voy a parar de beber un tiempo, nada, y ya, coño, y luego pues a lo mejor vuelvo de una manera diferente, ¿no? Pero parar del todo. Ujú. Interesante. Curro, adelante. Bueno, yo tengo dos comentarios y una pregunta para Santiago. Los comentarios, hay una cosa que no se puede hacer sin beber alcohol, que es aguantar a los borrachos. Eso es imposible. Yo no he podido con ese tema. Segundo, en cuanto a lo que decís de la posibilidad de ir a restaurantes y que haya opciones que no sean alcohol. Es verdad que el único país del mundo en el que parece que funcionan bien las cervezas sin alcohol, las ginebras sin alcohol y los vinos sin alcohol es España. En el resto del mundo parece no funcionar demasiado bien. Yo que he pasado la primavera en Budapest, me ha sorprendido gratamente la amplia oferta que hay en restaurantes gastronómicos, sobre todo, pero está bastante generalizado para acompañar la comida sin alcohol, desde limonadas a kombuchas, pasando por bebidas fermentadas de autor a partir de vegetales y frutas y combinación con sodas y similares, que ya no solo sin alcohol, es bastante bajas o sin azúcar en la mayoría de los casos, ¿no? Y hay una oferta muy buena en los restaurantes gastronómicos, en restaurantes de cubiertos muy caros, hasta el punto de que siendo un país productor de vinos y yo con una intención de conocer los máximos posibles, he caído en la tentación de pedir bebidas sin alcohol porque me parecían realmente atractivas, algo que jamás me pasa con una cerveza sin alcohol, que además está malísima en general, ¿no? Las que hay. Y bueno, esos serán los dos comentarios. Y la pregunta es, no sé, Santiago, si conoces, eres consciente de que en las nuevas generaciones no beben como bebíamos nosotros con 18 y 20 años. El consumo de alcohol en la socialización ha bajado en puntos bastante grandes, con lo cual parece que los problemas de consumo de alcohol que ha tenido nuestra generación a lo mejor no van a existir de la misma manera.
De hecho, las grandes productoras de destilados están muy preocupadas por el descenso de consumo de alcohol, porque además han bajado últimamente en bolsa bastante también, y la invención del tardeo, que es para conquistar a la gente que tenemos más de 40 en general, pues parece que no es suficiente. Entonces, yo intuyo que ese descenso del consumo de alcohol por parte de los más jóvenes es porque han encontrado otras formas de socializar. Pero no sé si tú sabes algo que yo no sepa. Es que es un montón de cosas. Sí que tienes razón, o sea, yo voy mucho a hablar a colegios, a hablar con gente joven, llevo como unos 3 o 4 años haciendo esto, y este año estoy empezando a ver a gente joven líder, no gente joven, en fin, pues yo qué sé, como más marginada, que han tomado la decisión de no beber, ¿no? Y que es gente que no bebe. Y son líderes, ¿no? Tienen grupos de música, hacen deporte bien, en fin, que lideran la clase y a mí eso me ha interesado mucho y me ha parecido muy interesante. El consumo de alcohol, estadísticamente, ha bajado un poco, pero también ha bajado bastante la edad de empezar a beber alcohol habitualmente. Eh, y eso tiene mucho que ver o tuvo mucho que ver con el botellón. En nuestra generación no había tanto botellón o el botellón no estaba tan extendido como ahora. Yo cuando tenía 15 años, con la paga que me daban en una discoteca o en un bar, me podía tomar 2 copas. Con esa misma paga me podría comprar una botella de ginebra. O sea, el botellón ha hecho que la gente beba más, que la gente beba más temprano y beber, cuanto más temprano empieces a beber, más peligroso es. Cuanto más joven tú empieces a beber, tienes más probabilidades de generar una dependencia. Y luego también está Curro, que eso yo no sé si hay datos oficiales, pero desde luego de la calle sí hay. Hay un montón de drogas ahora que no combinan con el alcohol. Que, que si las mezclas con alcohol disminuyen su efecto y el consumo de esas drogas está ahí. Y me encanta que en el extranjero esté pasando todo eso, porque si está pasando ahí, va a pasar aquí. Si yo sé que es algo que va a pasar aquí. Y además yo también entiendo, y no lo digo en plan mal, o sea, entiendo que el alcohol es un producto muy rentable en los negocios de hostelería, muy rentable y en el que tiene mucho margen y en el que, desde luego, las cuentas de mis cenas cuando salgo con gente que bebe y gente que no bebe no tienen nada que ver. O sea, es nada que ver, es mucho más barato cenar sin alcohol que con alcohol y eso entiendo coño, pues que a un establecimiento que al fin y al cabo es un negocio, pues tampoco le debe interesar tanto, no lo sé. Hay un componente económico ahí, tiene que haberlo, o sea, es Sí. que, es que son negocios, son empresas y yo les entiendo, si yo soy de ese pensamiento. Antes de Cris. darle la palabra a Cris, voy a leerte un mensaje que hay de Federica que no puede poner su micrófono porque hay mucho ruido donde está, dice. Y comenta lo siguiente, Federica. Llevo formaciones para jóvenes en hostelería. Ahora en concreto una formación de bartender financiado por una importante marca de bebidas espirituosas. Veo muy necesario introducir este punto de vista que estoy escuchando en el alumnado. Y luego te pone que Santiago le gustaría contactarte, ¿no? Eh, Aquí estamos con el tema de la formación bartender y luego, claro, lo que estamos hablando es el negocio, ¿no? Las marcas, ¿no? Pero yo no lo digo en plan mal, Janet, o sea, no lo digo como, o sea, tú haces un esfuerzo, haces una inversión, haces una formación, abres un establecimiento
oye, pues tienes que ganar dinero y hay una parte importante, supongo, entiendo, yo nunca me he dado los números de un restaurante, pero debe de haber una parte importante que se deba a los vinos y a las copas. Chris lo sabrá mejor, eso que es Pero sobre te cuento una cosa, este sábado en el Café del Espejo, aquí en Madrid, una caña, 5 euros. Un Aquarius, 4,50. O sea que tampoco te creas tú, ¿eh? Que la cosa está allá, ¿eh? Y una botella de agua, 3,50. Pero lo que pasa de lo que sí hay estudios es que, por ejemplo, con el consumo de vino se tiende a pedir más comida también. Es decir, el consumidor de vino en general también es mayor consumidor de gastronomía. Sí, es un Entonces, vividor. captar al consumidor de vino es rentable para el negocio. Cris, adelante. Sí, por un lado quería comentar esto que está diciendo Curro ahora, que es verdad que, digamos que al final, siempre que alguien consume vino, se entiende que también va a consumir gastronomía, porque si valora el vino, va a valorar también la parte del plato, ¿no? La parte de la comida. Pero sí que es verdad que yo algo que quería comentar, que no sé si tú lo has notado, Santiago, es que el estigma, aunque volvemos a lo mismo, sí, que las cosas ahora se aceptan más y se reconocen más, pero ¿tú crees que el estigma en la mujer es mucho mayor que en el hombre? ¿Se normaliza todavía mucho más el hombre que bebe y no la mujer que bebe? Eh, ¿Qué es lo que crees? Mira, yo creo lo siguiente, yo te voy a decir como datos que yo veo, ¿no? O sea, yo en mi, o sea, yo no, a mí me gusta mucho guiarme como por las experiencias que yo he tenido y que yo veo, ¿no? Entonces, yo no me puedo poner de ejemplo porque, como yo he dicho antes, yo soy, o sea, que yo haya sido un bebedor es parte de mi marca. Lo digo todo el tiempo, todo el rato y lo más que puedo. Mm, a mí cuando alguien tiene miedo de compartir su relación con el alcohol, casi siempre es por el entorno profesional, por las consecuencias que eso pueda tener en su carrera profesional, porque en el fondo tiene que ver un poco con la confianza que tú desprendes, ¿no? O sea, las personas tienen miedo de que se identifique un pasado o presente dependiente con una persona que no es fiable. Luego puede haber un juicio, desde luego, mira, no te voy a ir hombres y mujeres, pero sí que puedo estar de acuerdo contigo en que se le juzga más severamente a una madre alcohólica que a un padre alcohólico. Eso sí que puedes tener razón. Y a lo mejor nunca lo había pensado como de esa manera. Pero como también se le juzga más severamente a una madre ausente que a un padre ausente. Como también se le juzga más severamente a una madre que trabaja 16 horas al día que a un padre que trabaja 16 horas al día. Pero eso es una batalla que ya no es la mía, ¿no? Esa es otra cosa que está ahí fuera y que probablemente por los cambios que estamos viviendo en el mundo irá menguando. Pero sí que es cierto que pasa. Esas cosas pasan en cuanto a madre, ¿no? Porque a lo mejor el feminismo no ha conseguido del todo moldear bien la madre, ¿no? El papel de la madre, ¿no? Que es insustituible y que a veces se le exige a una mujer, que esto ya no sé aquí, que sea a la vez madre como la Virgen María y a la misma vez, pues como la presidenta de un consejo de administración, y eso es complicado es complejo, ¿no? Pero sí que sí, pero también por otro lado, Chris, cuando yo empecé a hacer terapia, yo trabajo en terapia de grupo y mi trabajo siempre es en grupo, había un ratio que eran 7 hombres, 3 mujeres. Eso era así. 7 hombres, 3 mujeres. 7 hombres, hoy no es así. Hoy es 5-5 o incluso 6-4. Bueno, supongo que antes a lo mejor a la mujer le daba más vergüenza, ¿no? Le daba más Reconocer el vergüenza. tema. Bueno, había también dos cosas. Le daba más vergüenza y también
y también la mujer no bebía con tanta alegría. O sea, porque además en ese ratio de 3 mujeres con 7 hombres, yo distingo mucho, pero por una cosa mía, que mira mi consulta de Madrid la Nuit, o sea, de la marcha de la noche, y quien viene a mi consulta de otros sitios, ¿no? O sea, de ver en solitario o de otra manera, de otros lados, ¿no? De esas 3 mujeres que había, muy pocas venían de la noche de Madrid. Venían de beber en sus casas, Escondidas. solas y sin que nadie les viese, ¿no? Y yo creo bueno, pues que esa igualdad está llegando también aquí y hoy en día las mujeres beben y consumen drogas con una libertad parecida a los hombres y fenomenal. Y no pasa nada que una mujer se pida un whisky y se lo beba con sus amigos y fenomenal. Pero eso, pues bueno, pues tengo más mujeres en la consulta. Sí, eso sí que es cierto. Bueno, pues ya ves, ha llegado la igualdad donde no queríamos. Eh, En fin, yo no sé si ya para ir concluyendo, no sé si hay alguna otra pregunta, pero sí que me gustaría quedarme con algo, tanto por parte de Xaviera. Xaviera es también periodista gastronómica, ella estuvimos juntas en una formación hace ya mucho tiempo. Y quizá también por parte de Santi, ¿no? ¿Qué visión tiene que ofrecer el periodismo gastronómico, ¿no? Siempre estamos ensalzando, evidentemente, en muchas ocasiones, esa parte alcohólica de los menús de degustación, ensalzando incluso las catas o los vinos o las bebidas o los cócteles, ¿no? Que probamos a través de nuestras redes sociales. Yo no sé si además sería interesante tener alguna nueva visión. ¿Ustedes qué opinan? Si quieres, vamos primero, Xaviera, y con Santi concluimos. Bueno, yo creo que me gusta la pregunta, lo que dices, porque creo que tenemos el deber de incentivar la creatividad líquida, ¿vale? Por llamarlo así. O sea, hay que hacer algo. Ahí hay un pendiente que es súper interesante y el que lo haga le va a dar en el clavo, porque de alguna manera es como, bueno, o sea, yo dejé de fumar y de beber al mismo tiempo, así de un hachazo. Y un día me levanté y dije, se acabó, ¿no? Y claro, vivir sin humo, sí, bien, pero en cambio el líquido hace falta. Entonces yo creo que tenemos el deber de despertar esa creatividad. Eso es como a mí lo que me inspira en este momento eh, es eso. Eso es lo que respondería. Genial, Xaviera, muchas gracias. Santi, tú cómo... Ah, bueno, también tenemos aquí una... Ah, luego te doy la palabra, Pep. Santi, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, Janet, yo simplemente que vosotros desde ahí hayáis sospechado o hayáis visto que hay, a lo mejor, no sé si la palabra responsabilidad es muy fuerte, pero que hay un issue, como dicen los ingleses, ¿no? Hay un asunto a resolver y que a lo mejor vosotros tenéis alguna voz en este asunto, me parece súper moderno, me parece un paso adelante enorme y me parece que es fruto de que efectivamente está empezando a haber una especie como de despertar que, que, que el alcohol puede ser un problema más serio y que afecta a más gente de lo que nos hemos podido imaginar, ¿no? Y entender. Y desde esa base, que ya me parece bastante, yo no conozco muy bien cuál es el poder de la prensa gastronómica, ¿no? El poder real de la prensa gastronómica. Pero desde luego, las dos cosas que son absolutamente necesarias es, como dice Javiera, que se fomente una creatividad sin alcohol, que haya gente que tenga interés en investigar ese área y me ha encantado lo que nos ha contado Curro y que esto está pasando en otros sitios y me ha encantado que una persona como Curro que va buscando vinos, pues una tarde se distraiga de los vinos y le dé una oportunidad
a otras bebidas, me parece súper chulo, ¿no? O sea, me parece súper chulo que no solo gente como Javiera que ha decidido dejar de beber o yo que he tomado por necesidad he dejado de beber, pues me encantaría que cualquier persona un día que no quiera beber tenga una opción igual de sofisticada, ¿no? O sea, yo creo que hay que sofisticar las bebidas sin alcohol. Eso, hombre. Hay que, sí, la palabra que me sale es sofisticarlo, Janet, que Sí, sí, también sí, sí, sea, sí, tal cual, que sí, también sea sofisticado, culto, sí, señor, sí. sensible, no una bebida sin alcohol. Ese es el objetivo que os propongo, ¿no? Que os pido, ¿no? Que lo convirtáis en algo que tenga sofisticación, que tenga glamour, porque el glamour es importante, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice él, porque en el fondo es como cuando te cuentan de un vino, te cuentan una historia. Lo que le hace falta a ese líquido nuevo es un storytelling que te cuente Sí, y que diga Narrativa. algo y que participe en lo que estás comiendo, porque por algo, por ejemplo, cuando uno va a comer, yo tomarme una Coca-Cola con una comida no puedo, me parece, algo que sea pasta, me parece una falta, bueno, no está mal no se tampoco, puede. ¿eh? Entonces, eso es lo que pasa, que hay que inventar una historia algo, porque lo que pasa con el vino es que tú cuando bebes vino y sientes un montón de cosas, entonces, ¿cómo lograr una sensación sin alcohol? Ujú. Y que maride, y que no haga cortocircuito y que no te lleve a otro cuento, porque a mí tampoco me gusta ir a tomarme una comida rica, tomarme un zumo de frambuesa, porque me hace cortocircuito. Entonces, por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y no. Bueno, Pepe, vamos rápidamente, que ya hemos superado la hora. Pepe Perfort. Sí, no, solamente quería explicar mi experiencia personal, que discrepo un poco de esta necesidad de hacer, de darle a la parte líquida una importancia. Personalmente, yo cuando voy desde hace muchos años a probar cosas gastronómicas a un restaurante mal llamado gastronómico, porque todos lo son, a probar cosas, no bebo vino porque me distorsiona la percepción de la comida. Me pido un agua con gas grande y con eso me como todo. Para limpiar la boca, el agua con gas, porque así disfruto de la comida. El vino me distorsiona la comida. Todos los maridajes es otra historia. Entonces, o sea, no tengo ninguna necesidad de tomar bebidas especiales para, o sea, para ir a comer, yo qué sé, a cualquier restaurante, pues, Ujú. pues me limpia la boca para probar la comida el agua con gas, no el vino. El vino me distorsiona la percepción de la gastronomía. Y bueno, me gusta el vino, bebo vino, pero no para ir a probar una experiencia gastronómica. Es una visión distinta, solo quería compartirla. Ujú. Y te pasa lo que a Santi. Santi contaba en su texto que cuando piden un restaurante el agua con gas, pues ahora te ponen botellitas pequeñas y tienes que pedir una, otra, otra. ¿Te pasa esto Sí, también? sí, sí, yo tengo que pedir una grande para comer, si es un menú de degustación, es una muy grande para comerme todo el menú de degustación y ir limpiando la boca, porque es lo que me la limpia, como si Em, estás haciendo una cata, vas limpiando la boca. Y yo la limpio con agua con gas, no con vino, que me distorsiona. Ujú. es que tienes toda la razón del mundo, Pep, y es cierto, o sea, yo cuando dejé de beber, a mí me encanta comer. Cuando dejé de beber no tenía ninguna sensación de que lo que yo estaba comiendo estaba perdiendo calidad, ¿no? Ninguna. Y la gente me decía, pero ¿cómo puedes tomarte unas almejas en carril sin un albariño? Yo decía, pues perfectamente, pues están riquísimas y me encantan las almejas. Pero Pep, lo único que quiero que tú entiendas es que tú puedes hacer eso y al día siguiente irte a un restaurante y tomarte el vino que te gusta, ¿no? Cuando has apostado por no beber nunca vino, em, necesitas un poco de purpurina por otro lado, ¿no? Que te la pongan por otro lado, porque es el siempre, ¿no? Lo entiendo perfectamente, lo entiendo perfectamente. Sí, sí.
Totalmente. Bueno, pues no sé si hay alguna intervención última, pero bueno, ya superamos la hora. Eh, Sinceramente ha sido una sesión fantástica en la que hemos abierto las miradas, hemos conversado y nos hemos, yo creo que enriquecido con esta conversación bastante y han aparecido ideas maravillosas. Sinceramente, me parece un gran titular el de sofisticar esas bebidas sin alcohol, el de darles el glamour y esa cultura también a través del periodismo gastronómico. Estoy muy agradecida a todos los participantes de esta tarde porque creo que es un pequeño paso que supone bastante, ¿no? Para este mundillo en el que siempre hemos trabajado en The Foodie Studies por una mirada amplia, avanzada y moderna. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Ha sido un placer de verdad tenerlas aquí. Les invito al próximo mes. Ya saben, cada mes tenemos una sesión de 1 hora con algún experto o experta a la que invitamos para este Slow Congress que vamos a ir desarrollando durante todo el curso, durante el año 23 y 24 hasta junio del 24, ¿no? Así es que muchísimas gracias y quedamos a su disposición. Estamos en contacto. Saben que nuestro correo electrónico info@thefoodiestudies.es está a su disposición para cualquier otra consulta que nos quieran hacer. Muchas gracias a los presentes y nos vemos la próxima. Pues Gracias. muchísimas gracias, Janet, por haber contado conmigo. Y un abrazo fortísimo a todos Muchas y a gracias, todas. Santi. Ha sido un placer, la verdad que sí, ¿eh? Hasta pronto.